¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Bienvenidos a la clase de la semana 10 de la materia de historia. El tema que vamos a ver hoy es qué impulsó la independencia de las 13 colonias inglesas. Durante la última sesión vimos el tema justamente de colonias, de las 13 colonias inglesas, de cómo estas 13 colonias existen gracias a las ambiciones colonialistas de países europeos, en este caso Inglaterra, y cómo estas partes del mundo empiezan a seccionarse y a entregarse a estas regiones. Pero bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es qué impulsó la independencia de las 13 colonias inglesas. Es la semana 10 de trabajo, por aquí lo tenemos. ¿Ok? Eh, esta fotografía de aquí, ¿qué creen que pueda significar? Piensen un poco, tenemos a diferentes personas, tenemos aquí la bandera de Inglaterra, la bandera de Reino Unido, diferentes personalidades que, pues bueno, podemos ver por su vestimenta, por su indumentaria, que no son muy modernos, que no pertenecen a la época actual, ¿sale? Eh, ¿Dónde están la bandera inglesa y la bandera del Reino Unido? Están aquí, ¿sí? Aquí está una y aquí está la otra. Ahí están las banderas, ¿ok? Es ahí a donde tenemos que ponerle especial atención. Ahora, esta parte de aquí es sumamente importante. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Ok? ¿Quiénes son? Todos ellos forman parte de un congreso, digamos, en los Estados Unidos, que después logró en 1776 la independencia de los Estados Unidos. ¿La independencia de quién? La independencia de Inglaterra, la independencia del Reino Unido. Todas estas personas aquí firmaron lo que hoy es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos la firman encabezados por Thomas Jefferson, que está entre estas personas de aquí. Todos ellos firmaron la Declaración de Independencia. Ok, bueno, esta pintura se llama justamente así, se llama Declaración de Independencia por parte de la Comisión Redactora en el Congreso de Filadelfia. Es una pintura de 1819. ¿Ok? Ahora, ¿de qué tenemos que hablar? Estamos hablando de qué impulsó la independencia de las 13 colonias inglesas. Obviamente, para que todas estas personas pudieran llegar a tener la misma idea, llegaran a tener la misma intención de convertirse en un país independiente, de convertirse ahora sí que en los Estados Unidos, ¿sí? Pues tuvieron que tener diferentes elementos en común. ¿Para qué? Para que se pudieran unir, para que llevaran a cabo esta unión. ¿Ok? Las 13 colonias y sus habitantes compartían rasgos comunes que hicieron posible su unión para independizarse. ¿Cuáles eran estos rasgos comunes y por qué son tan importantes? Son importantes porque estos rasgos facilitan que las personas puedan considerarse parte de una sociedad similar y así sea más sencillo unirse con un mismo propósito. Para empezar, todos tenían el mismo idioma, todos hablaban inglés, todos, ¿ok? Todos hablaban inglés, ¿por qué? Porque todos eran migrantes europeos, entonces todos tenían ascendencia en el idioma inglés, todos podían manejar perfectamente el idioma, todos podían entenderse. Otra de estas similitudes, de estos rasgos en común, era su religión. Todos eran protestantes, todos eran cristianos o católicos protestantes. Unos eran más puritanos que otros, obviamente esto significa un ligero sesgo en la forma en la que se ve la iglesia, pero todos creían en lo mismo, todos tenían la misma creencia en Dios. Obviamente unos con más fervor que otros, unos con pequeñas diferencias, pero todos seguían la misma iglesia, todos seguían las mismas ideas. ¿Okay? Son rasgos esenciales que permitieron a la sociedad norteamericana ponerse en común acuerdo y unirse para juntos luchar por esta independencia en las 13 colonias americanas. ¿Ok?
Otro de esos rasgos comunes es que al provenir de una sociedad europea ya avanzada, ellos ya vivían conforme a sus propias leyes y estaban acostumbrados a seguir y regirse por una constitución. Entonces no les fue difícil pelear por la constitución de un congreso y luchar porque se unificara todo el proceso gubernamental a través de un marco jurídico. ¿Qué es este marco jurídico al que me refiero? Pues a través de la creación de leyes, a través de la creación de estatutos, de organismos, de instituciones que se encargaran de dirigir la forma de vida que debían tener los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, este es otro rasgo en común. Todos ya sabían, o al menos la mayor parte de la población, los que estaban interesados en la independencia, ya conocían la utilidad de las leyes y de la Constitución. Ya estaban acostumbrados porque provenían de una sociedad en donde esta era el centro de esa toma de decisiones. ¿Ok? Después, este otro de aquí, este otro rasgo, ¿qué puede ser? Miren, véanle el cabellito y todo. ¿Qué puede representar? Pues bueno, esta persona de aquí es una autoridad inmediata que ellos tenían. Al ellos estar ya enrolados en el cumplimiento de una ley o en el cumplimiento de una constitución, ellos ya por mucho tiempo, al establecerse las colonias, decidieron de qué manera se iban a organizar. Entonces, entre ellos mismos formaron su propio sistema de gobierno en América. Tanto así que ellos elegían, realizaban elecciones para ver quién iban a ser sus autoridades inmediatas. Obviamente, al ser una colonia inglesa, seguían obedeciendo al rey, seguían debiendo obediencia al rey. Pero en América ellos tenían su propio sistema de gobierno, ellos elegían a sus gobernantes, estos no eran impuestos por el rey. Ahora, estos 4 puntos le dan a la sociedad la posibilidad de unirse. Es una posibilidad, no significa que teniendo todos características en común nos vayamos a juntar para hacer algo, sería lo ideal. Pero estas características posibilitaron que las personas pudieran unirse porque tenían cuestiones afines, tenían objetivos afines. ¿Qué quiere decir? Esperaban prácticamente lo mismo. Entonces ellos ya sabían que era lo que iban a esperar al pelear por esta independencia. ¿Por qué? Porque pues todos ya tenían una idea de qué es lo que querían. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo importante. Aunque ellos reconocían al rey, en América los colonos elegían a sus autoridades inmediatas con elecciones. Ya se los comenté. Bueno, el rey, aquí representado en esta figura, no tomaba muy en cuenta a las personas en América. Entonces, los obligó a que ellos pagaran los gastos del ejército inglés. Los colonos americanos tenían que pagar el ejército inglés. ¿Sí? Obviamente ellos se enojaron, obviamente se molestaron, todos ellos se molestaron demasiado porque vieron afectados sus intereses. ¿Ok? Pero al rey no le importaba, el rey decidió que era necesario que ellos tenían que pagar a los soldados americanos que estaban en su territorio, a los soldados ingleses que estaban en su territorio, los colonos americanos tenían que mantenerlos. Pues bueno, esto ocasionó entre los habitantes de América, como pueden imaginarse, un descontento enorme. ¿Ok? Los colonos se enojaron porque el rey les impuso que pagaran el salario prácticamente de los soldados. Entonces, ellos pidieron derogar estas leyes. Obviamente el rey no les hizo caso, el parlamento no les hizo caso. Pidieron derogar estas leyes del territorio americano en primera instancia por esto, porque no estaban representados en el parlamento inglés. ¿Qué es el parlamento? Un sistema de gobierno funciona, al menos en Inglaterra en ese entonces funcionaba a través de 2 sistemas. Uno era el parlamento, que era un contrapeso al poder del rey, y el otro poder era justamente ese, era el rey. Si el parlamento decidía en común acuerdo que algo se tenía que hacer, significaba que por lo menos la mayor parte de los representantes de todos los territorios que componían el reino inglés estaban de acuerdo en que así fuese. Un ejemplo de estas leyes, todos los representantes del Parlamento
al menos en Inglaterra, estaban de acuerdo de que los Estados Unidos o estas 13 colonias americanas tenían que pagar el mantenimiento del ejército desde las 13 colonias del ejército inglés, ¿sí? Sin embargo, pues no había ningún representante de las 13 colonias en el Parlamento inglés que se encontraba, pues obviamente, situado en Inglaterra. Entonces no había nadie que pudiera decidir que estaban de acuerdo o no en que fuese aplicado de esta manera. Entonces, los Estados Unidos o estas 13 colonias dicen, pues no podemos obedecer tus leyes porque nosotros ni siquiera contamos con un representante en tu cámara, en tu parlamento. ¿Cómo puedes estar obligándonos a hacer algo que no podemos aceptar porque no estamos representados en ese órgano gubernamental o en esa institución de gobierno que se supone representa a todos? No tenemos ningún representante en esa cámara. ¿Ok? Entonces ellos les dicen, pues no vamos a obedecer tus leyes. Esto, pues obviamente propicia el descontento de las personas, propicia que las personas en América estuvieran enojadas con las personas en Inglaterra, en el Reino Unido y en Europa, y da como resultado diferentes manifestaciones, las personas empiezan a enojarse demasiado, empiezan a organizarse, empiezan a formar asociaciones, empiezan a formar incluso sociedades secretas que pues, pueden investigar por ahí. Hay muchísimas sociedades secretas ligadas a la fundación de los Estados Unidos de América después de la independencia de estas 13 colonias. Una de esas sociedades secretas son los masones. Es una sociedad muy interesante que les recomiendo que investiguen. Se dice que ellos tuvieron algo que ver en la fundación de los Estados Unidos y que siguen presentes en la actualidad y lo que buscan es un nuevo orden mundial. Esas son teorías. Pero lo que sí sabemos es que el pueblo, después de enojarse con el rey Jorge III, después de imponerles todos estos impuestos para que se mantuviera Inglaterra después de la guerra con Francia, que ya la vimos en la sesión pasada, que es la guerra de los 7 años, se impusieron todos estos impuestos, pues las personas en América estaban molestas, empezaron a organizarse, empezaron a sublevarse y bueno, tenemos en 1770 la masacre de Boston, que termina con alrededor de 6 o 7 muertos, pero son suficientes para hacer que el pueblo americano se moleste con el rey Jorge III y se moleste con todo el reino inglés. Entonces prácticamente esta masacre de Boston, en donde terminan varios colonos americanos muertos, se convierte en la llama que enciende todo el proceso de revolución, todo el proceso de independencia. Son los soldados ingleses los que, por controlar estas manifestaciones, por controlar a estos colonos enojados o descontentos, terminan por acribillarlos, terminan por asesinar a algunos de ellos. Y aquí podemos ver una representación iconográfica de ese momento. Las personas con el uniforme rojo son los soldados ingleses. ¿Okay? Y las personas de este lado, a la izquierda, son los colonos americanos que trataban de manifestarse en contra de estos impuestos autoritarios enviados desde Inglaterra, que la corona quería que se cobrara. ¿Okay? Entonces terminan estas manifestaciones con la masacre de Boston en 1770. Esto se hace después más grande cuando se traslada también en el mismo Boston, algo que ya vimos en la sesión pasada, el motín del té. Empieza a resurgir enormemente el descontento de América contra Inglaterra. Uno de los momentos en los que se puede apreciar que el descontento es demasiado es en esta masacre de Boston, pero más adelante pues tenemos este motín del té también en Boston. ¿Qué sucede? Los colonos americanos se disfrazan de indios, suben a las naves, a los barcos ingleses, tiran todo por la borda, empiezan a tirar el té y se disfrazan de indios pues para que si Inglaterra se enojaba pudieran echarle la culpa a los indios americanos. Obviamente es una idea muy loca, pero eso fue lo que hicieron, se disfrazaron de indios para poder echarle la culpa a ellos mismos del motín que ellos realizaron.
Ahora, ¿por qué es tan importante el motín del té? ¿Por qué se enojaron tanto los ingleses? Porque los americanos tiraron té de sus barcos por la borda. Bueno, el té para los ingleses y en este entonces para los colonos americanos no era una cosa tan sencilla, no era cualquier cosa. El té representaba un producto alimenticio y un símbolo de la cultura y las costumbres de Inglaterra. Era prácticamente como oro que se bebía. El té para los ingleses era sumamente importante y era un producto económico pues bastante redituable para el comercio inglés, ¿sí? Entonces ellos se enojan, empiezan a hacer todo esto y a partir de 1773 los colonos declararon que las leyes y los impuestos resultaban intolerables. ¿Qué quiere decir? Que no reconocían y no podían tolerar todo lo que la corona inglesa les estaba obligando a pagar, los estaba obligando a hacer. Entonces, ¿qué hacen? En 1773 organizan un congreso en Filadelfia, que 3 años después, en 1776, el 4 de julio, declara la independencia de las 13 colonias, ¿sí? Para darle su lugar a la creación de un nuevo país, de una nueva nación, que ahora sí son los Estados Unidos de América. ¿Ok? Eh, Como les comentaba al principio, esta declaración se ve liderada por Thomas Jefferson y se incluye en esta declaración de independencia muchas garantías individuales o muchos derechos que actualmente son considerados derechos humanos, ¿sí? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos menciona y dice, eh, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalineables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para asegurar estos derechos los hombres instituyen gobiernos derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, que cuando una forma de gobierno llega a ser destructora de estos fines, es un derecho del pueblo cambiarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno basado en estos principios. ¿Qué significa? En esta declaración de independencia ellos dotan al pueblo de la capacidad de elegir a sus gobernantes, algo que ya hacían en Estados Unidos antes de la independencia, algo que Inglaterra no supo apreciar y no supo utilizar para poder evitar todo este problema. Sin embargo, pues bueno, resulta favorable porque los Estados Unidos logran su independencia, estas 13 colonias se quitan de encima el yugo inglés y empiezan a desarrollarse, empiezan a crecer hasta ser lo que actualmente es Estados Unidos en poco más de 200 años. En poco más de 200 años, Estados Unidos se convierte en una potencia enorme, en un poderío económico importante, pero todo inicia con esto en el 4 de julio de 1776, cuando el Congreso Constituyente de Filadelfia, liderado por Thomas Jefferson, declara como independientes a las 13 colonias con el nuevo nombre de los Estados Unidos de América. ¿Ok? Y dota a sus personas, como lo comentaba, de derechos humanos inalineables. ¿Qué significa inalineable? Significa que no hay nada que pueda quitarle a las personas esos derechos. ¿Ok? No hay nada por encima de esos derechos. ¿Ok? Por último, ¿cuáles son las actividades que vamos a realizar con base en este tema? Vamos a investigar acerca de la masacre de Boston, que ya vimos un poquito de qué se trató. En 1770 las personas estaban molestas, hacen una serie de revueltas y el ejército inglés termina por asesinar a algunos, entre 6 y 7 personas, según recuerdo. Y ustedes van a redactar una nota periodística basada en lo que sucedió. Hay que utilizar imágenes. Una disculpa, aquí dice imágenes, pero tienen que ser imágenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una nota periodística. Vamos a construir prácticamente un periódico. Van a ponerle el nombre a su periódico, van a ponerle el encabezado a la noticia, van a poner una imagen, puede ser un dibujo, no tienen que descargar ni comprar nada. Pueden dibujar incluso lo que vimos aquí. Pueden dibujar esto. ¿Ok? Y después van a empezar a redactar una noticia como si estuviera pasando en ese momento, como si ustedes lo estuvieran viendo. eh, y pudieran contar un día después o 2 días después qué fue lo que pasó en la masacre de Boston.
pueden empezar diciendo, después de diferentes manifestaciones provocadas por el descontento, por tal y tal y tal y tal, y empezar a hacer su nota periodística. ¿Ok? Ahora, viene un comentario importante. Si ustedes tienen alguna duda sobre este tema, nos vemos en la videollamada o en la videoclase del día jueves 29, creo que sí es 29, jueves 29 de, de octubre, sí es 29, jueves 29 de octubre a la 1. Si no hay ninguna duda y creen que puedan hacer su trabajo ustedes solos, no se preocupen, no es necesario que entren a la llamada, ¿ok? Podemos terminarlo y pueden enviarla por WhatsApp al mismo número que siempre la han estado mandando, ¿ok? Y pues eso sería todo, muchachos. Excelente semana, excelente todo y nos vemos la próxima.